pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Lo vuelvo a repetir porque ese es el versículo. Es muy corto. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cierre un momento sus ojos, por favor, y ruegue por mi vida, para que de alguna forma el Señor mande el suministro el día de hoy. Señor, queremos orar en esta tarde, yo juntamente con tu iglesia, para rogarte y pedirte, por favor, que en este día, Señor, me prestes tus dichos, tus palabras, que equilibres mi corazón con el tuyo, y en el día de hoy, Señor, se pueda de alguna forma cumplir tu voluntad, para cumplir, Señor, en este día de predicar, Señor, de dar esta reflexión con lo que creo, Señor, que es tu voluntad en el día de hoy. Te pido que bendigas a esta tu iglesia, Señor, que prepares nuestros corazones, que sigas con la obra de tu Santo Espíritu, que potencies la obra de tu Santo Espíritu, que apartes toda obra del maligno y de la carne, Señor. Y en este día tu nombre sea glorificado y reprendas todos los enemigos de tu palabra, Señor. En el día de hoy tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo vamos a hacer. Este hombre, Enoc, forma parte de los personajes más peculiares de la Biblia. Porque, si no me equivoco, en todo el registro bíblico solamente Enoc y Elías no experimentaron muerte, sino que el Señor se lo llevaron. En el caso de Elías dice que vino un carro de fuego y se lo llevó. En el caso de Enoc, en esta generación, dice textualmente que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero en modo de introducción diré que el capítulo 5, uno de los propósitos del capítulo 5 es dar información acerca de las generaciones de Adán. Y si pueden leer el capítulo 5, podremos ver todas las generaciones, desde Adán, y sigue continuamente con Matusalén, Enoc, Set, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy particular en el versículo 24, que lo vamos a entender. Por ejemplo, leemos los descendientes de Adán para que se hagan una idea. Dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y atento a esta palabra, y murió. El versículo 6 sigue diciendo, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. Y sigue con la forma general en el cual acaba el texto, los versículos. Set vivió 907 años y murió. Y todas las personas de esta descendencia de Adán concluye con esta frase, y murió. Pero un hecho muy particular que en la vida de Enoc no dice esto, sino que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Amén. Este es un hecho muy particular. En los anteriores hombres murieron, pero de alguna forma tampoco podemos dar mucha información de la vida de Enoc, porque no se le nombra solamente en esta porción, este versículo, en el libro de Hebreos, que dice, por la fe Enoc fue traspuesto y no vio muerte. No hay mucha información, pero me quiero centrar en este hecho, que dice textualmente la Biblia, y Enoc caminó con Dios. Esto es un hecho muy, muy particular. Amén. Porque, miren,
en el capítulo 6, 7, de los capítulos inmediatos, hay una característica común en todos los hombres. Y dice la Biblia, de alguna forma lo dice así, parafraseando, no recuerdo expresamente lo que dice la expresión de la palabra, pero dice que el pensamiento de los designios del hombre era de continuo hacer el mal. Esa era la característica de estas generaciones, hacer el mal. El pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Es decir, estaban alejados de la voluntad de Dios. Pero la vida de Enoc no fue así. Hay algo que llama tremendamente la atención. Y Enoc caminó con Dios. ¿Saben? Si la Biblia hubiese invertido la frase y en vez de hubiese dicho y Enoc caminó con Dios, si hubiese puesto la frase y Dios caminó con Enoc, esto implicaría que Dios se adaptara al estilo de vida de Enoc. Y entro en el mensaje ya. De alguna forma, nuestra vida cristiana, Dios no se tiene que adaptar a tu estilo de vida, sino que tú y yo, usted y yo, debemos de adaptarnos al estilo y principios que Dios nos ha marcado. Por eso dice, y Enoc caminó con Dios. En resumidas cuentas, Enoc era un hombre obediente y apartado del mal. ¿Qué ocurre en estos tiempos? Que tratamos de vivir el Evangelio conforme a nuestra conveniencia. Y a veces hacemos del Evangelio como quitando las hojas de la margarita. Esto sí, esto no. Esto sí y esto no. Y el Evangelio no se puede ni añadir ni quitar. Simplemente debemos de ser obedientes con lo que Dios nos ha demandado. Amén. Por eso me llama mucho la atención. No dice, y caminó Dios con Enoc. No, caminó Enoc con Dios. Porque fue Enoc quien se tuvo que adaptar al estilo y el pensamiento de Dios. Y no fue a la inversa, Dios adaptándose al hombre. Debemos de vivir la vida cristiana en el cual Dios nos ha mandado. Amén. ¿Saben qué pasa? Que como acabo de decir, intentamos vivir nuestra vida cristiana a nuestra conveniencia, como mejor me venga. Y Dios nos ha marcado pautas. Y Dios nos ha dicho la forma en la cual debemos de vivir la vida cristiana. Caminar con Dios es de alguna forma hacer de la relación que tenemos con Dios la parte más importante de nuestra vida. Caminar con Dios es hacer de nuestra relación con Dios la parte más importante de nuestra vida. Debemos de entender que los principios los marca Dios. Y los principios no los marcamos nosotros. Tratamos de vivir nuestra vida cristiana conforme mejor nos parezca. Tratamos de vivir la vida cristiana conforme mejor me viene. Debemos de ser como Enoc. Caminar nosotros con Dios y no Dios con nosotros. Debemos de saber que de alguna forma es Dios quien establece el estándar. Y si Dios te dice no, es no. Y si Dios dice no vayas a estos lugares, no tienes que ir a esos lugares. Si Dios lo marca, no puedes hacer esto, no lo puedes hacer. Pero ¿saben qué pasa? Que la vida cristiana la hemos adaptado a nuestro estilo de vida. ¿Saben que para ser un verdadero discípulo de Cristo hay que cumplir con 3 requisitos? El Señor dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Saben qué pasa? Que nosotros cogemos la parte, por así decirlo, más dulce. ¿Quién no quiere seguir a Cristo? Todos queremos seguir a Cristo porque eso implica participar de la vida eterna,
Participar de la salvación significa tener al Señor en mi casa, en mi hogar. Pero para ser un verdadero discípulo de Cristo debemos de vivir las tres características que dijo el Señor. Todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos queremos seguir a Cristo, pero de alguna forma el negarme no quiero y el tomar la cruz tampoco. Pues tengo que decirte que si restamos a los mandatos que el Señor ha dejado, no seremos verdaderos discípulos. Ser verdaderos discípulos de Cristo significa negarse a uno mismo. Tomar la cruz. Saben que la cruz era el instrumento, por así decirlo, que los romanos utilizaban para ejecutar a los criminales. Y la cruz significaba vergüenza, oprobio, maldición. Y el Señor estaba diciendo, tienes que tomar tu cruz. Aunque cara al mundo significa tal vez su filosofía, que no te tengas que adaptar al estilo de vida del mundo. Pero tengo que decirte que nuestras vidas y nosotros estamos llamados para agradar a Dios y no al mundo. Todo el que quiera ser mi discípulo, dijo Cristo, lo vuelvo a remarcar, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Necesitamos volver nuevamente y tomar nuestra cruz para negarnos a nosotros mismos, para decir que no a las cosas que Dios dice no. Porque la vida cristiana significa autoabnegación, decir que no a aquellas cosas que no le agradan al Señor. En una ocasión vino un joven ante la presencia de Cristo, corriendo, hincando la rodilla, y dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no digas falso testimonio, no defraudes, etcétera, etcétera. Y aquel joven rico dijo, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y textualmente dice Jesús, amándole, mirándole, le amó. Y le dijo, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven tomando tu cruz y sígueme. El llamado para este joven fue cuanto menos impactante. O sea, le estaba diciendo, vende todo lo que tienes, pero no para que se lo quede, ni saque ningún beneficio. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué estás diciendo, Señor? Que venda todas mis riquezas, todo que tal vez de alguna forma he heredado de mis padres o fruto de mi trabajo, no lo sé, porque no lo dice. Pero el Señor le está diciendo, vende todo lo que tienes, tus posesiones, tus cosas materiales, tus riquezas, véndelo y dáselo a los pobres. Un llamado impactante. Y dice textualmente la Biblia acerca de este joven, y él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A mí me llama mucho la atención que la palabra de Cristo produjo aflicción en aquel joven. Triste por esta palabra, se fue, no le convenía. Les digo una frase en el día de hoy. La palabra de Cristo va a producir dos efectos en tu vida. O te convertirás en un verdadero discípulo o seguirás siendo el mismo. No hay intermedio. La respuesta de este joven que dice, se fue triste y afligido porque tenía muchas posesiones. La palabra que habló Cristo produjo aflicción.
produjo tristeza. ¿Saben por qué? Porque en el corazón del rico había alguien, por así decirlo, o algo que se estaba interponiendo en la relación con Dios. Y eran las riquezas. No estuvo, por así decirlo, en la labor de desplazar las riquezas para que Cristo gobernara en su corazón. Y eso también nos pasa a nosotros, que cuando muchas veces Dios viene hablándonos a nuestra vida, no nos conviene en muchos casos. ¿Saben por qué? Porque ello significa abandonar aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y tal vez hay cosas que están ocupando tu corazón y que no están permitiendo ocupar el primer lugar de Dios en tu vida. Y la palabra de Cristo produjo aflicción en la vida de este joven y se fue triste. Yo digo, Señor, cuán altas son tus demandas. Cuán altas son tus demandas. El Evangelio, que nadie te engañe, el Evangelio no es fácil. El Evangelio no es un camino de rosas. El Evangelio se debe de vivir tomando tu cruz cada día, negándote a ti mismo y aceptando la palabra de Cristo en tu vida, para entender que cuando Dios te demanda algo es porque de alguna forma está ocupando tu corazón. Yo digo algo hoy: si viene la palabra afligiendo y entristeciendo, que lo haga, porque Dios puede sanar por medio de su palabra. Dios puede sanar por medio de su palabra. Entristecido por esta palabra se fue aquel joven rico. Y como acabo de decir, la vida cristiana, vivir el Evangelio, no es sencillo. La ley hacía una observación de forma externa, pero la gracia y el Evangelio no solamente se va a centrar de manera superficial. En la gracia, de alguna forma, Dios juzga las intenciones. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha enterado con ella en su corazón. ¿Se dan de cuenta las demandas de la gracia y del Evangelio? Es decir, Dios no necesita que yo ejecute el pecado para saber si hubiese tenido la oportunidad lo hubiera hecho. Dios lo sabe. Por eso nos conviene entregarle nuestro corazón a Dios. Dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón está el asiento de las emociones, las voluntades. Les digo algo: Dios no te pide mucho, te pide todo. Y eso implica que le entregues tu corazón por completo. Dios no quiere que de alguna forma nos entreguemos a medias. Dios quiere que nos entreguemos sin reservas. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, dijo el Señor. ¿Es difícil amar a Dios sobre todas las cosas? Cuando entras en la dimensión de su amor, todo te parece secundario. Cuando entras en la dimensión del conocimiento, de saber lo que Dios ha hecho por ti, todo es secundario. Porque la Biblia me dice que Dios me amó hasta la muerte. Dios en Jesucristo te amó hasta la muerte. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la gracia de Dios? Que Dios no te pregunta qué has hecho por Él. Dios no te coge del cuello y te dice: ¿qué has hecho por mí para que te dé la salvación? No.
Lo maravilloso de la gracia de Dios es que Dios no te pregunta qué has hecho por Él. Pero sí que de alguna forma en esa esfera, de alguna forma, vas a caminar con una perspectiva, y es de amar a Dios. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho en Jesús por nosotros, no nos queda otra cosa que dar servicio a Dios y amarle de todo corazón. Y debemos de darle gracias a Dios por todos sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice el salmista. El salmista asimismo se llama a no olvidarse de los beneficios de Dios. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿No creen que estamos muchas veces en la tendencia de olvidar los beneficios que Dios ha hecho por nosotros? Caminamos muchas veces con la tendencia de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y los beneficios alcanzados por medio de la cruz y de los méritos de Cristo. Yo quiero identificarme como aquel leproso samaritano y no como los 9 restantes. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que vinieron 10 leprosos ante el Señor y le dijo, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Saben que los leprosos estaban apartados de la sociedad de aquel tiempo? No se podían relacionar con las personas porque los creían como inmundos, y cualquiera que tocara a un leproso ceremonialmente se le consideraba inmundo. Y estos leprosos estaban apartados en montes, apartados en desiertos, no podían tener contacto alguno. Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo, id, mostraros al sacerdote para testimonio de la ley de Moisés. Y dice la Biblia que en el camino fueron sanados. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que volvieron solamente una persona. Y dijo Jesús, ¿no fueron 10 los que habían sido sanados? ¿Dónde están los restantes? Solamente volvió este extranjero para darle gloria a Dios, y este era samaritano. Esto me hace pensar algo, que el favor de Dios no se limita solamente, por así decirlo, a aquellas personas que tienen el concepto de tener derechos todo cuanto a Dios, sino que la gracia se extiende a todo el mundo. Solamente volvió una persona, y este era samaritano, para dar gloria a Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Él nos ha levantado del polvo. Él ha restituido nuestra relación que teníamos rota con Dios mismo. Tenemos privilegios en esta tierra para de alguna forma experimentar y disfrutar. ¿Saben que tiene la bendición de su presencia? ¿Saben que no todo el mundo tiene la presencia de Dios? No todo el mundo tiene la presencia de Dios, porque tener la presencia de Dios constituye que estoy en una relación correcta con Dios. Vuelvo al principio y corto el mensaje, cierro el mensaje en el día de hoy. Y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. ¿Saben cuándo dice se lo llevó Dios? Es en virtud de este hecho. Y caminó Enoc con Dios. Para tener parte en el reino de Jesucristo debemos de caminar con Él.
Si quieres tener parte en el reino de Cristo, tienes que caminar con Dios. Y tener en cuenta que la vida que debes de vivir tiene que ser conforme a sus principios. Hay algo por excelencia que Dios ha dejado un manual, y es la Biblia, su santa palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la palabra. ¿Quieres conocer a lo que Dios no le agrada? Examina su palabra. Y podrás entender aquellas cosas que le agradan a Dios y aquellas cosas que no le agradan. Caminemos de tal forma, como hizo Enoc, que Dios de alguna forma, yo me imagino, Dios pensó: Enoc, caminas de tal manera que estás más cerca de mi casa que la tuya, y se lo tuvo que llevar. Caminemos de tal forma que estemos más cerca de su morada que de la nuestra. Y así cuando venga el día en el cual venga Jesús para arrebatar sus santos y su iglesia, podamos tener parte en el reino de Jesucristo. Porque de alguna forma tener parte en el reino de Cristo significa caminar con Dios. No puedes desvincular este concepto. Yo soy cristiano y yo soy cristiana, pero si no caminas con Dios, no tenemos parte con Él. Porque los principios y el estándar lo marca Dios en tu vida y no nosotros. Seamos como Enoc, textualmente, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. En el nombre de Jesús. Cierra sus ojos un minuto. Aleluya. Camina de tal modo con Dios que cuando llegue el día tengamos parte en el reino de Jesucristo. Caminemos cerca de Dios para tener parte y comunión con Cristo. Pero no camines como tú quieres, conforme a tu pensamiento. No camines de la forma que a ti te agrada, sino debes de caminar negándote a ti mismo, tomando la cruz. Aleluya. Camina de tal forma que Dios te reconozca como uno de los suyos. Camina de tal forma que marques la diferencia en tu vida cotidiana. Camina de tal forma que hagan diferencia contigo. Camina de tal forma que no nos involucren con las personas del mundo. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Aparta todo pensamiento, Señor, que de alguna forma, todo estilo de vida que nos impida de caminar conforme a tu agrado, Señor. Queremos caminar, Señor, contigo. Caminar como a ti te agrada, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias en esta tarde. Gracias, Señor. Seguimos necesitando tu suministro cada día. Bendice esta tu iglesia. Bendice, Señor, el siervo en el cual tú has puesto al frente. Dale de nuevo y valentía, Señor. Transmítele cada día el pensamiento de tu corazón para saber cuál es la palabra idónea para cada tiempo y para cada día. Suministra, Señor, tu palabra cada día. Bendice, Señor, los ministros. Bendice tu coro. Bendice los ancianos y las ancianas. Bendice los jóvenes. Y que sobre toda cosa, Señor, tu nombre sea glorificado. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.